Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, querida audiencia. Soy Tibor Martí, becario del programa Körösi Csoma Sándor en Villa Ángela, Chaco, en Argentina, desde finales de febrero trabajando con el Consulado Honorario y con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. En el marco de la serie de charlas Historia y Cultura Húngara, en varias ocasiones presentamos a los descendientes de familias de la nobleza que tuvieron un papel relevante en la historia de Hungría. Hablamos de las familias Széchenyi, Batthyány, Esterházy y Zrínyi. Lo hicimos porque, sin conocer la historia de dichas familias, pensamos que no se conoce cabalmente la historia de Hungría. Tuvimos el honor de poder escuchar en varias ocasiones a los descendientes de algunas de las familias mencionadas. Miklós Cseszneky, por ejemplo, vive en Londres y tiene mucha amistad con la colectividad húngara chaqueña, presentó la historia de su familia y en otra ocasión tuvimos la dicha de escuchar el valioso relato de Ákos Zahorán desde Santiago de Chile sobre sus antepasados de la familia Széchenyi. Y hoy tenemos el particular honor de poder honrar y saludar al excelentísimo señor don Alfonso de Hoyos y Fernández de Córdoba, duque de Almodóvar del Río, quien es miembro de una de las familias más importantes de la nobleza española, con descendencia húngara y proviene de la familia Széchenyi. Quisiera agregar y dar las gracias a Miklós Cseszneky por habernos ayudado y facilitar la oportunidad de organizar este evento. Quiero saludar la presencia del señor cónsul honorario de Hungría en el Chaco, arquitecto Alejandro Pajor, con quien hemos trabajado juntos todo el año. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, amigos de todos los martes, y también a quienes hoy se conectan por primera vez por compartir todos juntos esta tarde. Varios miembros de la familia Széchenyi están aquí, lo cual nos colma de satisfacción. A continuación, quisiera presentar con grandísimo honor al excelentísimo señor don Alfonso de Hoyos y Fernández de Córdoba, duque de Almodóvar del Río, agradeciéndole por aceptar nuestra invitación. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el doctorado en el año 2011. Escribió su tesis sobre la sincronización y coherencia en la actividad cerebral. Antes de sus estudios de posgrado, obtuvo la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Aparte de esta carrera científica, tiene formación multifacética sobre la ciencia de datos. Recibió la distinción con mérito en el Master Executive Program in Big Data and Business Analytics en 2015. Posee conocimiento práctico sustancial en tecnología de Big Data y técnicas de análisis. Actualmente trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid como investigador científico y data scientist. Su investigación se centra en la dinámica de fluidos y el uso de Deep Learning en cardiología. Ha trabajado para Bosch como científico de datos. Con anterioridad ha participado en diversos proyectos conjuntos con la industria, con corporaciones públicas y privadas, sanidad y ferroviaria, entre otros sectores. Sin duda alguna, nuestro invitado es una persona muy especial que, a través de sus antepasados, es descendiente de los Széchenyi. Tengo entendido que algún tiempo vivió en Kolozsvár. Agradecemos haber aceptado con agrado nuestra invitación. Con mucha atención escucharemos sobre la historia de su familia, su origen húngaro y su apego a los húngaros. Tenemos curiosidad por conocer a alguien, una persona que es miembro de la nobleza española y saber sobre sus raíces
¿Y qué le significa personalmente a él todo esto? Don Alfonso, le doy la palabra. Estimado Tibor, te agradezco muchísimo la introducción que me has hecho. Quiero saludar en primer lugar al señor Payor, a Miklos Sesneki, sin cuya intervención esta presentación no sería posible. Y por supuesto también quiero muy especialmente saludar a todos mis parientes Széchenyi que me acompañan en esta presentación. Y bueno, a los que voy a contarles pues un poco cómo nos ha ido a esta rama de la familia que se asentó en España. Todos sabemos que, bueno, Ferenc Széchenyi estaba establecido en Sopron, y luego, aunque la mayor parte de la actividad, tanto política como de otro tipo, se producía en Viena, como era habitual en aquella época. Pero, bueno, la familia, como sabemos por la historia, siempre mantuvo luchó contra esa absorción cultural que estaba llevando la parte austríaca del Imperio Austrohúngaro. Sabemos muy bien que fue una cosa contra la que luchó István Széchenyi de una manera moderada. Lajos Kossuth sabemos que tomó una opción mucho más rupturista, podemos decir, pero lo que sí está claro es que nuestros antepasados siempre quisieron dejar muy claro que el hecho fundamental era lo magiar y que desde luego no iban a permitir de ninguna manera que esa herencia se absorbiera. Como sabemos, Ferenc Széchenyi, como les comento, su base de operaciones, por decirlo, era Sopron. A ver. Y bueno, este es el sumario que va a seguir la presentación. Hablaremos primero de la parte de todos los eventos que ocurren en la parte húngara, y luego ya en la transición al área española. Y luego hablaremos un poco también de mis experiencias en St. Koslovar y cómo veo la ciudad desde un punto de vista húngaro. Ferenc Széchenyi, una de sus citas famosas es que el noble cristiano húngaro es fiel a Dios, a su patria y a su rey, y que es un corazón abierto, aplicado, obediente, piadoso, valiente y sincero. Aquí tienen una imagen de mis antepasados, de Ferenc Széchenyi, y de su mujer Juliana Festetics. Estas están recogidas en un libro de reciente aparición, en la que está detallada la historia de varias ramas familiares hasta principios del siglo pasado. Fueron padres entre otros, o sea, de varios hijos, entre los cuales pues está Luis, Lajos, está Pal, que es mi directo antepasado, y por supuesto István Széchenyi.
Aquí tienen aquí pueden ver mi antepasado Pal y con su mujer Emily Sicciferrate Susitze Basonchio. Ellos serían padres de Erzsébet Széchenyi, la cual casaría con Pedro Caro Álvarez de Toledo. Pedro Caro Álvarez de Toledo pertenece a una de las mejores familias españolas, los marqueses de la Romana, y su antepasado Pedro Caro y Sureda fue un muy destacado militar durante nuestra guerra de la independencia, me refiero a la guerra de la independencia española. De hecho, los ingleses, que son muy poco, digámoslo así, son muy poco aficionados a cantar loas de España. Sin embargo, en este caso, Wellington no tuvo, cuando supo de la muerte de mi antepasado Pedro Caro Sureda, dejó unas palabras de enorme sentimiento y abundando en lo que es el significado de la pérdida para una Europa que luchaba liberarse del yugo napoleónico. Como digo, se casa con Erzsébet Széchenyi. Esta foto, he preferido mostrar esta foto en la que ella parece más joven, aunque no es, hay otra foto en la que está ya en sus últimos años. Ellos se casan en Viena. Se conocen en Viena y se casan en Viena. Mi antepasado Pedro Caro Álvarez de Toledo estaba embajador. Como saben ustedes, en nuestras familias básicamente las profesiones han sido siempre tres. Una es la actividad diplomática, la otra es la rama militar y la rama política. Y muchas veces, sin una delimitación muy clara biográfica entre una y otra. Pedro Caro Álvarez de Toledo y Erzsébet Széchenyi tendrían a María Caro Széchenyi, la cual se casaría con Carlos Martín Irujo, que es mi tatarabuelo, que también ocupó puestos bastante importantes en la administración española, en el gobierno, en el ejército. Martín Irujo es una familia muy conocida. El actual duque de Alba también pertenece a nuestra rama. La familia Martín Irujo sobre todo ha tenido una gran irradiación en la zona, en lo que es la actividad diplomática. Tanto desde la época de la independencia americana, me refiero a la de los Estados Unidos de América, hasta fecha reciente, porque fue durante la época de Franco el antepenúltimo duque de Alba fue embajador en en, 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 en Inglaterra.
Entonces, de ahí nacería mi bisabuelo Pedro, y mi bisabuelo Pedro se casó con mi bisabuela Ana María. Mi bisabuelo Pedro también tuvo una participación importante en los asuntos del Estado. Y darían a luz a una serie de hijos, entre los cuales está pues, el padre del actual duque de Alba, mi propia abuela y un montón de descendientes. Por lo que después de mi abuela, pues me viene el vínculo por mi padre y luego a mí. Con eso y con todo, o sea, estamos hablando de una historia que son de muchísimos siglos. Son bastantes siglos. Y a pesar de todo, en todo el tiempo, durante todo el tiempo, siempre ha sido conocido y mantenido la vinculación con Hungría a través de todas las generaciones. Esto es una cosa que los que pertenecemos a la nobleza titular, es decir, los que tenemos título de nobleza, lo sabemos perfectamente, todos sabemos perfectamente que descendemos de Széchenyi, concretamente de Pál Széchenyi, en toda esta línea que les acabo de detallar. Y, por supuesto, nos honra y nos llena de orgullo todo lo que han hecho, todo lo que hicieron nuestros antepasados Ferenc y nuestro pariente István. Es para nosotros algo que sencillamente no podemos explicar con palabras. Dicho esto, el resto de los miembros de la familia, más o menos en grados variables, todos ellos también saben que descendemos de sangre húngara y de qué sangre húngara descendemos. No sé si tienen ahora mismo alguna pregunta que hacer o alguna... Don Alfonso, hemos pensado que usted puede compartir la charla y después vamos a dar la posibilidad a los participantes para plantear preguntas. Vale, de acuerdo. Pues terminando ya esta parte, ahora entraré en detalles de mis vivencias personales en Kosovar, donde pasé aproximadamente un año corto, podemos decir 10 meses, en la empresa Bosch, como Thibaut ha mencionado. Es una ciudad en la que desde luego la huella húngara sigue estando bien presente. Eso a pesar de que tuvimos de que hubo no Emil Boc, que es el actual alcalde, sino el anterior fue un alcalde que tuvo una política decididamente antimagiar. Ponía por todas partes la bandera tricolor rumana, pero no por patriotismo rumano, que podría entenderse, sino como herramienta antihúngara, podemos decirlo así. Finalmente, pues afortunadamente, pues su mandato pasó y el actual alcalde, Emil Boc,
mantiene la ciudad en un nivel de convivencia bastante aceptable. Aproximadamente hay un porcentaje bastante alto de población magiar en Kosovar. Y bueno, la muestra más clara de la presencia húngara está en el San Mihaly Templo, que es la catedral húngara. Domina la Piazza Uniri, y desde luego esa plaza representa el centro neurálgico de la ciudad. Por supuesto, todos identificamos quién es el protagonista de la estatua ecuestre en la foto, que es el rey Matías Corvino, Undai Matías. Uno de los puntos que hay que ver de la ciudad es la biblioteca que hizo. Hay que recordar que el rey Matías Corvino fue una persona extremadamente cultivada, o sea, en una época en la que eso no era, que las prioridades podían ser muy otras, pero sin embargo el rey Matías Corvino fue realmente un rey ilustrado avant la lettre. Fue un monarca preocupado por la cultura, preocupado por la formación cultural, y es verdaderamente un orgullo en nuestra historia haber contado con semejantes monarcas. Sin hacer de menos a ningún otro monarca que hemos tenido en nuestra historia, pero quiero señalar que, desde luego, la figura de Matías Corvino nos inspira a todos. Como ya he dicho, la plaza en la que se encuentra la catedral y la estatua ecuestre es el núcleo de la ciudad, donde en la misma plaza pues, muchas veces se producen actividades culturales. Está el mercadillo todos los fines de semana, en los cuales se pueden encontrar productos tradicionales, y hay que significar que no solo productos rumanos, sino también hay una muy fuerte presencia de productos hechos a mano por personas húngaras, de una manera que son productos muy acabados, de muy alta calidad, y desde luego es un vector importante para la promoción de nuestra cultura en la Transilvania actual. Ya fuera de esta zona de la Piazza Uniri, la actual Kolozsvár tiene una rica oferta cultural, y nos hemos de congratular en ese sentido, porque eso es un activo que se ha ido preservando a pesar de la historia tan turbulenta que hemos tenido durante el siglo pasado. Esto se ha podido mantener, y ya digo, incluso fuera de la zona más histórica, tenemos una rica oferta cultural. Aquí están pudiendo ver este concierto al cual atendí, que la cantante es una muy buena amiga mía, que se llama Ana Cristina Leonte. Hay eventos muy conocidos como el Jazz in the Park, que es un acto que tenía
quitando la situación generada este último año. Es una actividad cultural de promoción del jazz que se da todos los años, más o menos en verano, finales de verano. Otros sitios donde se puede, bueno, también cerca de Piazza Uniri, se puede encontrar una antigua casa señorial reconvertida en un restaurante bastante elegante y con un trato excelente, que es la Casa Bohema, y que perteneció a la nobleza húngara. Esto quería señalarlo porque he referido antes que la presencia húngara persiste. A pesar de muchas cosas que han pasado en todos estos años, la presencia húngara persiste. Y hay un porcentaje muy significativo de la población que es magiar o tiene antepasados magiares. No solo es la parte cultural, sino también, bueno, como saben ustedes, está la parte empresarial. Yo estuve trabajando en Bosch y actualmente hay varios edificios en los cuales se concentra la actividad empresarial en Kosovar. Este que ven ustedes es el International Business Center, que puede verse, esta es la vista desde el Julius Mall. Hay otros edificios muy conocidos, como por ejemplo es The Office, que es donde estaba antiguamente la sede de Bosch, y es un centro en el cual hay por las características del centro, que es compartido por varias empresas y una gran parte de ellas dedicadas al sector de IT, de Data Science, permite que eventos como los Meetup se puedan producir con bastante facilidad. En el sentido que es desplazarse sencillamente desplazarse a otra planta o al otro lado del edificio, y puedes conocer a gente nueva que te da otra perspectiva de cómo abordar algunos problemas. En el caso quiero decir que la ciencia de datos es un área en la que, bueno, este tipo de cosas es posible. Tú sabes que dispones de unas herramientas, y esas herramientas son totalmente universales. La única cosa es que tú tienes que saber aplicar la herramienta adecuada en el contexto adecuado. Y me parece que centros como este son importantes. Me parece que centros donde pueda haber cierta fluidez de la información, dentro de que, por supuesto, cada empresa es cada empresa. Me parece que este tipo de centros es un activo importante. Ahora mismo la sede de Bosch ha cambiado de sitio. Ahora tienen un edificio propio. Insisto, The Office y el International Business Center no son los únicos centros empresariales. Hay más. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión por las dos partes en las que podríamos dividir Kosovar
y su influencia cultural. En la zona en la que yo vivía, que es de Office para la zona del aeropuerto, es una zona en la que por supuesto está el Julius Mall, que les acabo de referir. El Julius Mall es un centro que tiene que en su concepción es profundamente alemana. Es un edificio alto en el cual, pues eso, está el Auchan. Es un edificio hecho en altura y tiene una marca arquitectónica profundamente alemana. Si vamos desde el edificio de Office, incluso si podemos ir hasta Piazza Unire, hasta la Catedral de San Miguel, si vamos hacia la otra dirección, nos encontramos otro centro, que es el Polus Center, que está dominado por la presencia del Carrefour. Y evidentemente la presencia del Carrefour da un marcado carácter francés a la zona, un marcado carácter francés a la actividad económica de la zona. Los edificios son bajos, las tiendas, sobre todo en este centro, tienen todas una connotación mucho más francesa. Hay que pensar que Rumanía es parte de la francofonía y de alguna manera el Kosovar de hoy tiene esa doble influencia en lo económico y también podríamos decir hasta cierto punto en lo cultural. Eso sin negar, por supuesto, la influencia propia nuestra y la influencia propia rumana. Pero no hay que olvidar que la parte comercial es una parte muy importante de la proyección política de los países. Y podemos decir que en Rumanía, y muy en particular en Erdely, hay una especie de pugna, si se quiere, entre todo lo que tiene origen francés y todo lo que tiene origen alemán. Quiero finalizar mostrándoles la iglesia ortodoxa de los Santos Miguel y Gabriel. Esta se encontraba muy cerca de mi domicilio. Yo vivía en una zona y vivía en una zona que arquitectónicamente era bastante peculiar. Había sido hecha en esa zona, era recientemente, más o menos, era bastante nueva. En términos históricos. Fue en la dictadura de Ceausescu cuando esta zona fueron arquitectos de origen norcoreano, y la verdad es que da una impresión bastante fuerte de lo que fue la arquitectura típica soviética, incluso sobre todo, y llegamos a este punto, la arquitectura norcoreana. Quiere decir, se nota claramente o sea, la arquitectura nos habla profundamente de la cultura de los países. Y esos edificios hablan profundamente de la cultura de los que
los que la construyeron. Hay que decir que las casas por dentro eran bastante acogedoras. Desde luego, se ha hecho la gente ha hecho un esfuerzo bastante importante porque dentro de las casas estén acogedoras. Tienen todas las comodidades que podamos querer, pero sin embargo no hay que olvidar, no se puede negar evidentemente el carácter arquitectónico de la zona. Con eso y con todo, las iglesias ortodoxas están por todas partes y esta en particular era la que estaba casi enfrente de mi casa. Y con esto ya termino mi presentación y esperando ahora quedo a la espera de sus preguntas y de cualquier cosa que quieran que me quieran comentar. Don Alfonso, le quedamos muy agradecidos por su presentación. Fue muy interesante escuchar desde su punto de vista y muy interesante. Realmente me llamó la atención qué importancia atribuye al pasado de su familia, es decir, la importancia a los vínculos hacia la familia Széchenyi y como mencionaba, varios miembros de la familia Széchenyi están aquí, nos da mucha alegría y nos alegraríamos mucho si ellos podrían intervenir también y podrían hacer algunos comentarios y podrían compartir sus pensamientos. Ahora pues tienen la posibilidad para poder hacerlo. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Matías. Soy hijo de Ako Saurán. Estoy acá en Hungría. Vine primera vez el año 2000 a aprender húngaro y a retomar un poco la cultura acá. Ya que cuando yo nací y cuando yo me crié, Hungría era mal visto en Latinoamérica. Y se hablaba poco y... bueno, ahora estoy viviendo acá haciendo patria y tratando de un poco conectar los canales. En mi sentimiento, la familia ha aportado a Hungría en la parte cultural, siempre en la parte científica. El amor por Hungría, de querer a Hungría, de querer levantar el espíritu húngaro y aportando siempre en la parte científica y cultural. Así es. Es eso. Así que he estado haciendo un poco de contactos aquí y allá y me quiero quedar acá. Afortunadamente ya mi hija y mi hijo ahora están hablando húngaro y se están integrando con lo que es aquí la sociedad. Pero también, claro, no ha sido un punto fácil, pero seguimos adelante, sí. Muchas gracias. Es un placer haber podido escucharlo. Hace un tiempo atrás fui nombrado Vités, que vendría siendo caballero húngaro. El objetivo es defender a Hungría, proteger a Hungría y trabajar por Hungría. Y es como remarcar un sentimiento que me inculcó mi abuela. O sea, gracias al amor que sentía mi abuela por Hungría, fue algo que me motivó a mí para poder venir acá y retomar esto. Sí. Es que es así. La historia familiar, sobre todo para aquellos que
incluso con más fuerza la mantenemos, nos permite el ubicarnos a nosotros mismos en el mundo y en la historia. Nos permite como decir, por así decirlo, sabemos que tenemos un ancla, sabemos sabemos de dónde venimos y que eso nos tiene que llevar en una dirección. Así que me parece muy positivo tu comentario, Matías. Cosa no me sepan. Tibor. Sí, Julio, por favor. Julio. Alfonso, un gusto y un placer conocerte. No sabía de tu existencia. Cuando se planteó inicialmente la charla, yo cometí un error, ya que un hermano de Paul, de la rama que ustedes vienen, sí. Denis, estaba casado con María Hoyos, y a su vez su nieto, Geza, estaba casada con Teresa Hoyos también, que Teresa es justamente la abuela de mi padre. Entonces, mi duda es qué relación existe entre los dos Hoyos. Sí, es que, mira, Teniendo eso es en una cuenta cosa... especialmente el vínculo entre los reinados de Hungría o del Imperio Austrohúngaro con España. Incluso en su momento España reclamó el reino de Hungría, ¿no? Mira, me alegro que me hagas esta pregunta y como testigos de... O sea, la rama Hoyos, o sea, la familia Hoyos, somos dos ramas. Entonces está la rama que se queda en España y la rama que se va a Austria-Hungría. Esto en época de Habsburgo, en época del emperador Fernando. Con la rama Hoyos actual y la rama Hoyos de Austria-Hungría hemos ido manteniendo el contacto a pesar de los pesares. A pesar de los pesares. En particular, sé que testigos de boda de la boda de Pedro Caro y de Dersberg fueron condes de Hoyos. O sea, de Hoyos, pero de la zona austrohúngara. Y en ese sentido, para mí me parece una cosa impresionante, porque muchas veces parece que es que las cosas están tejidas porque tienen que estar tejidas así. Yo cuando en mis investigaciones de la historia familiar también he encontrado ese tipo de cruces, y la verdad es que me parecen sorprendentes, pero es que así son, efectivamente. Claro, a su vez, a ver, no quiero cometer errores. El abuelo según me comentó anoche Tibor, Sí. Johann Ernest Hoyos, Sí, fue un funcionario muy importante dentro de Hungría o del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí. Así es. Tibor. Acus, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, encantado de conocerte, Alfonso. Te extrañamos en la reunión familiar hace 5 años. Espero que la próxima te podamos ver y conocer personalmente. Por supuesto. Nada me da más placer que ello. Bueno, ahí conocimos a muchos descendientes Caro. Yo le llamaba la Armada Española porque venían en masa. Sí. Porque cuando fui a la reunión dije, acá va a ser puro alemán y algo de inglés. Bueno, y Kalman, que fue el que organizó la reunión, me dice, no, si hay un montón de español. Y ahí, bueno, nos hicimos muy amigos.
Alfonso, un tema, lo que decía Denas, nosotros somos descendientes de la rama de Lajos, no de Pál, el hermano mayor. Sí. Y el hijo de Denas, de Lajos, uno de los hijos era Imre, el compositor, y el otro era Denas. Y Denas efectivamente se casó con Mariette Hoyos. Hoyos, como le dicen en húngaro. Sí, así es. Y lo interesante es que Denas participó en la revuelta o la revolución de 1848, como entiendo, teniente de la caballería de los húsares. Sí. Digamos, lo interesante es que él con su hermano se criaron junto con Maximiliano y José Francisco, pero en la revolución él estaba digamos, en contra del reinado de Habsburgo. Y Lajos, o no sé quién, arreglaron, porque como se perdió la revolución, para evitar de que sufra consecuencias, incluso lo pongan la muerte, digamos, o prisión, lo mandaron o se fue a a Mallorca. Sí. A la casa de su prima hermana, que era Isabel, y bueno, Pedro Caro. Exacto. Esa parte de la historia la tengo media, o sea, no sé cuánto. Según Kalman estuvo 5 años. Yo en realidad no tengo ninguna documentación de eso, pero si vivió 5 años tiene que haber aprendido al menos castellano o al menos mallorquí. Sí. No sé, es una cosa interesante de investigar. Sí. A propósito de Isabel, de Erzsébet, que era la mamá, o sea, la que se casó con Pedro Caro, hoy día es día de Santa Isabel de Hungría. Sí, sí, Como sí. coincidencia. Sí, que créeme que lo he pensado, créeme que lo he pensado. Créeme que lo he pensado y la verdad es eso, me ha tocado el corazoncito. Me ha tocado el corazoncito. Me ha tocado el corazoncito, así es. Así que un gusto. Igualmente, Acos. También, o sea, la familia Caro ha estado profundamente presente en Mallorca. Es una de las, o sea, una de las familias de Mallorca. El actual marqués de la Romana, Diego Alcázar, que es mi tío segundo, y con el cual tengo una íntima amistad. Pues hombre, ahora este año, por los problemas que todos conocemos, no ha podido ser, pero él iba con alguna frecuencia por Mallorca. Bueno, con alguna frecuencia no, con bastante frecuencia. Y la conexión con Mallorca sí está presente, desde luego. Así que es una... Sí. Ahí vivía Pedro Caro, que falleció hace poco. Bueno, Pedro Caro, o sea, ahora mismo no recuerdo la fecha en la que falleció. O sea, Erzsébet sé que fallece en el 1910. No, estoy hablando de Hola, los soy María Caro, hija de 899, que estuvo en la reunión familiar. Hola, soy María, la hija de Pedro, de Perico, que se ha muerto. Sí, tienes razón. Yo soy María, su hija. Bueno. Sí, ha fallecido hace un mes mi padre, Pedro Caro. Perdón, ¿tu nombre es? María Caro. Ya. Sí. Que tienes razón, que es mi padre el que ha muerto hace un mes justo. Pedro Caro. Mi sentido pésame, porque Gracias. es una persona muy, muy particular y muy querida, Pedro, por lo menos en la reunión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Lo siento muchísimo. También por mi parte. Gracias y un abrazo a todos, que me encanta estar aquí con vosotros y escuchándoos. Me encanta. Lo que pasa es que aquí me había dejado un poco la esta porque estábamos hablando hay mucho Pedro Caro de zonas, en la familia. de épocas temporales bastante alejadas. Así que el Marqués de la Romana era Pedro Caro también, por eso había, sí, por eso. Hay mucho Pedro Caro. Mucho Sí. Pedro Caro en la familia. Fenomenal. Sí, sí, pues sí. encantada de estar con vosotros y de seguir escuchándoos. Un abrazo Igualmente. fuerte. Otro abrazo fuerte y lo sentimos muchísimo por tu pérdida, desde luego. Gracias. Saludos, María. Yo quisiera preguntarles, porque ha mencionado que hace 5 años que organizaron los miembros de la familia Széchenyi una reunión. ¿Cuántas personas se han reunido? A ver, déjame ver un poquito. Yo creo que Akos puede responderlo mejor. Pero es cierto que la familia se reúne y tiene vocación de reunirse. De hecho, para este año estaba programada una reunión que no ha podido ser por los problemas que todos conocemos. Claro, Carmen hizo un concierto acá. Yo fui para allá pensando que iba a encontrar a alguien de la familia y al final la única persona de la familia fue Carmen. Pero bueno, ahí está, sí, se canceló la reunión. Pero se tiene previsto como para cada 5 años juntarse. Así es. Cada 5 años. Yo calculo más o menos fueron como 140, incluidos perros. Pero habían niños, habían parejas de las personas y había como 4 o 5 perros, así que... Así es, bueno. Me alegro, nos alegramos mucho que tantos miembros de la familia está presente. Y pues le agradezco especialmente a don Alfonso por hablar sobre Kolozsvár, ciudad que guardo muy buenos recuerdos, que Kolozsvár por su pasado, por su historia, es una de las ciudades más importantes húngaras. Sabemos todos que el cementerio de Házsongárd es uno de los cementerios más lindos que hay en la cuenca de los Cárpatos, puedo decir en Centro Europa. Digamos que tiene de alguna manera diferente, pero tiene la misma función que tiene la Recoleta. Y también las iglesias húngaras, la iglesia cristiano reformado, de Farkas utca, en la calle Farkas. Se conserva la casa donde nació, como nos ha dicho don Alfonso, el rey Matías Corvino. Allí funcionan asociaciones culturales húngaros muy importantes, el Muzeum Egyesület, asociación del Museo Transilvánico, y bueno, hoy en día la Universidad de Babes-Bolyai, que es muy importante, y pues es una ciudad donde hay siempre muchos universitarios, y yo también pasé una temporada allí. Muy interesante que, como sabemos todos, que después del Tratado de Trianon, que desgraciadamente a la universidad que funcionaba ahí antiguamente se fue trasladado a Szeged, a Hungría. Entonces, la famosa universidad que sigue funcionando en Szeged, originalmente funcionaba en Kolozsvár. Entonces, muchos de los profesores de categoría, clásica filólogos, personajes muy importantes, tuvieron que continuar su trabajo ya en Szeged y tuvieron que dejar Kolozsvár.
pero esto fue después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, al hilo de lo que comentas, Tibor, se dice de nosotros los húngaros que tenemos que una de las cosas que más nos gusta son el éxito intelectual, que más nos gusta es pues eso, la investigación, la ciencia, y es cierto, te lo puedo decir con bastante seguridad de lo que te estoy diciendo, que la población de origen húngaro tiene una presencia mayor de lo que sería, o sea, que tiene una presencia estadísticamente significativa, como diríamos en ciencia de datos, en todo el ámbito del Big Data, de ciencias de la computación, del Deep Learning. Es una cosa que toda la gente con raíces húngaras en Erdély, en Kolozsvár, se nota que está presente. Muchos compañeros míos eran húngaros, algunos tenían la nacionalidad, otros me figuro que estaban en proceso para ello. Y efectivamente es una cosa que está ahí. Está ahí. Y que no nos hemos de privar de decirlo. Muchas gracias por sus palabras. Comparto perfectamente. Nosotros tenemos una tradición de que durante la charla que los participantes suelen enviar mensajes y plantean preguntas en la chat, y con su permiso yo suelo leer estos, pero no quería interrumpir a nadie si alguien quiere hacer... No, un comentario nada más de Kolozsvár. Tanto mi abuela Emma Teleki, por el lado de mi padre, era de Kolozsvár, y mi rama materna, de apellido Kolozsvárikis, pequeño Kolozsvár significaría, ¿no? Si no me equivoco, también era de Kolozsvár. Es un patronímico, de Kolozsvár. Bien. Y solo les menciono que muy importante que los llamados Kolozsvári testvérek, los hermanos de Kolozsvár, eran escultores. Vivían en la época de Luis Grande, rey de Hungría, en la segunda mitad del siglo XIV, y ellos son los maestros que su obra muy famosa es una escultura de San Jorge que se conserva en Praga, y pues, son muy conocidos los escultores, supuestamente nacieron en Kolozsvár. Entonces conocemos esta Kincses Kolozsvár, como en Hungría nosotros llamamos a esta ciudad, no es por casualidad, Kolozsvár de los tesoros culturales y materiales también. Ahí Luisa Calero quería hablar algo. Sí, no, bueno, no, más que nada quería un poco pues, agradecer la oportunidad de haber estado en esta conferencia. Es un gustazo, al 90% de los aquí presentes no conozco. Alfonso, sí te quiero decir que tu abuela, Vivian, era, o sea, era muy amiga de mi madre, que es Teleca Martínez. Qué bueno. ¿No? Entonces viví Qué bueno. Fue una historia en mi casa a quien nunca conocí, ¿no? Yo viví en
México, entonces yo estoy bastante alejada de mi familia española, siendo que es muy cercana, porque los Martínez de Irujo, como dices tú, son muchísimos, ¿no? Sí. Estuvo aquí es Ana Carvajal, a ella sí la conozco, ¿no? Que es prima tuya, pero me da un gusto enorme saber que tengo toda esta familia enorme. No conozco Hungría, pensaba ir a esta reunión, nos habíamos juntado, somos 3 hermanas y habíamos decidido que íbamos a ir, ahí está una, íbamos a ir a conocer a esta, ¿no? A toda esta gran familia con esta gran historia, pero pues tristemente la pandemia no nos los permitió. Pero, Así es. pero me da un gusto enorme y espero poder conocerlos a todos y poder compartir, ¿no? Toda esta grande historia que nos antecede, Igualmente. ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo haremos, no cabe duda. Sí, sí, Entiendo que saber que Tomás Feldman estamos quiere aquí hablar, ¿no? varios continentes reunidos, hoy somos bastantes países, ¿no? Que estamos aquí y es Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿no? Poder compartir pantalla. Entonces, francamente, algo bueno que, digo, la pandemia nos ha dejado, definitivamente. Quiero aprovechar de que estamos todos los continentes a saludar a mi hijo Pablo, que se levantó a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, de Australia, que No, está hombre, escuchando. Así que saludos, Pablo. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Salud. Yo estoy Pal. Realmente es un gran honor para nosotros haber podido organizar este evento y nos alegramos mucho, junto con el cónsul honorario Alejandro Poyor, reunir la familia de esta manera virtualmente. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. Bueno, me presento, soy Carlos de México. Alfonso, tú y yo somos primos cuartos. Mi tatarabuela y mi tatarabuela son hermanas. Y bueno, yo quería saber si tú sabías, o sabes, perdón, dónde se casaron Erzsébet y Pedro Caro, en qué parte, o sea, en qué iglesia de Viena, no sé si tú sepas. Sí, lo sé, en Juan de Nepomuceno. Gracias. En Juan de Nepomuceno. Veamos, eso te digo es una Perdón que intervenga, yo no estoy seguro, pero tratándose de una familia tan importante, probablemente en Stephansdom, en la iglesia San Esteban, en el centro de Viena, sí se casaron ahí, ¿no? Yo quisiera comentarles que en Viena, por supuesto que es la iglesia más importante, el Stephansdom, pero por ejemplo la entrega de las condecoraciones de la Orden del Toisón, por ejemplo, tuvo lugar en el Augustinerkirche, en la iglesia de los agustinos. Que es otra iglesia, entonces habría que averiguar. Simplemente un comentario. Tomás Feldman quería hablar algo, ¿no? Vi un dedo ahí levantado, por eso pregunto. No, muchas gracias. No. Estoy muy contento de escuchar estas historias. Bueno, quiero... Yo quisiera leer el mensaje de Julio. Muchas gracias, Alfonso. Un gusto conocerte. Me interesaría tomar contacto contigo. Además, aviso que está presentes también los Palomar vinculados a los Caro. Pues, sí, Tibor, si fuese posible, desde luego a mí me gustaría, si puedes mandar un email general para que todos estemos en copia y podamos escribirnos por correo electrónico, te lo agradecería muchísimo yo y creo que toda la familia te lo agradecería mucho.
Por supuesto, para poder hacerlo les quedarían muy agradecidos si podrían escribir en la chat su correo electrónico a mí privadamente o como prefieren públicamente. Entonces, es una manera para compartir los correos electrónicos. Si podrían hacerlo, luego vamos a guardar los comentarios y yo voy por supuesto que voy a compartir los correos electrónicos con don Alfonso. Pues quisiera... ¿Sí? No, que estaba buscando cómo hacerlo. Hay un botón en el centro, chat, y ahí apretando este botón sale una ventanilla y se pueden introducir los correos electrónicos. Y yo quisiera transmitir una pregunta de Margit Irmay. Margit Irmay vive en Bolivia y ha escrito en la chat: le agradecería a don Alfonso si nos podría hacer una ampliación sobre la familia Feštetich de Tolma. Mira, esa parte de la familia no la tengo tan controlada, pero es una de las cosas que realmente me interesará hacer la próxima vez que vaya a Hungría. Está en lo que se dice en el mundo del marketing, mi top of mind. Una de las cosas que tengo que hacer sí o sí cuando vaya a Hungría, porque sí es una rama familiar que digamos que quiero averiguar, desde luego. Quiero averiguar. Como ya has visto, como ya les he puesto, pues son nuestras antepasadas Juliana Festech, y realmente pues la familia de mi antepasada también por ese lado es tiene mi máximo interés, por supuesto. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera leer el mensaje del presidente de Hungría en Mendoza, señor Gustavo. El haber conocido al señor don Alfonso de Hoyos, integrante de la gran familia Széchenyi, fue un muy agradable hecho. Personalmente me complace saber el importantísimo aporte de esta familia a la cultura y la ciencia y preservación de costumbres e historia de Hungría. Asimismo, nos vemos honrados en el país de varios descendientes y familiares de esa noble familia. De Julio de Mendoza. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Alfonso, Tibor, quería mencionar, ahora que has hablado de todo esto, quiero mencionar algo que para mí es muy, muy significativo. Y es que en el 1956, con el levantamiento de Hungría, mi padre lideró una cuestación en el Colegio del Pilar, que como me figuro que conoces, se ha educado ahí prácticamente toda la élite política española. Y él lideró un evento de recaudación de fondos para ayudar a Hungría. Eso es una cosa que para mí es importante. Lo dejo como también para que se vea, para dejar bien patente que nuestro amor por Hungría ha permanecido sin variación, sin disminución de ningún tipo, a pesar de todos los siglos que han pasado. Mi antepasada Erzbet nació, creo que en el
bueno, ahora mismo no me acuerdo de la fecha, pero es que estamos hablando de unos sentimientos que perduran por siglos. Y perduran por siglos y además de un modo efectivo, porque efectivamente fue para mi padre, que además es que era muy joven. O sea, era un adolescente, pero se mojó por una Hungría que la sentía suya. Y digo la sentía porque el pobre murió hace ya varios años, pero son cosas que son realidades vivas, no se quedan en los libros de historia, ni en los tratados de genealogía, ni nada. Son cosas que se escriben con la sangre propia. Muchísimas gracias por su comentario. A mí personalmente me interesa muchísimo lo que don Alfonso menciona, que en España y en los demás países, en la época de la Revolución Húngara del año 1956, cómo reaccionaron, y es justamente, como don Alfonso ha dicho, que es una realidad que por ejemplo, en España especialmente, muchas personas ayudaron con donaciones, no solo con sentimientos de simpatía, sino con actos y con ayuda, igual en Argentina también, pero especialmente España. Muy interesante que las historias personales y en las historias que conocen las familias compartan estos recuerdos que realmente son, yo considero como muy importante y muy valioso. Muchísimas gracias por compartir. De nada, Tibor. Stevenson. Bueno. Una pregunta personal, Alfonso. Sí. Tú, dado que eres descendiente de Zichy, de una Zichy, ¿conoces a Laszlo Zichy? No. Él es colega tuyo, él es un físico, pero además es psicólogo y es una persona que en Hungría se la considera, o sea, permanentemente le preguntan las opiniones políticas, sociales, aparece bastante en televisión, así que cuando vayas por ahí te lo presento. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Estaré encantado. Oye, me gustaría, aparte de dar las gracias nuevamente a Alfonso y a Tibor, a todos los que organizaron este evento, quería ahondar, o si se puede ahondar un poco más en el tema que hablaste, Alfonso, de la búsqueda del intelecto, de la búsqueda de la sabiduría, del conocer, que es algo que yo siempre he sentido que viene de la familia. Hay dos cosas que siento que vienen de la familia, un llamado a la unión, a la patria Hungría, desde chico con mi padre, Akos, promoviendo el húngaro, promoviendo, no sé, vivíamos en Santiago nosotros, en Argentina y en Santiago de Chile, y siempre ir a las ceremonias húngaras, y para nosotros eran muy aburridas porque era generalmente gente mayor, ¿no? Eran todos viejitos y nosotros muy jóvenes, era como, bueno, de tener que ir un domingo en la mañana, pero siempre un llamado a la unión, a volver a casa de alguna forma, a volver a Hungría. No sé, eso se sentía. Y lo otro era la búsqueda del intelecto, que siempre la he sentido. Y bueno, cuando uno va a Hungría y ve qué es lo que hizo la familia Széchenyi, todo está relacionado con la búsqueda del conocimiento. Entonces, si se podía ahondar un poquito más en ese tema que me interesa mucho. Y mira, gracias. te puedo contar porque estuve en el World Science Forum de Budapest en el año pasado. Y bueno, tuvo lugar en la Academia de Ciencias, que como sabes, el edificio lo costeó quien lo costeó. Y bueno, la presencia de Széchenyi tanto en las instalaciones del
de la academia, como en general en el resto de Budapest, es pervasiva. Y efectivamente es que ha sido una de las cosas más características de ser, como sí, estoy de acuerdo con lo que dices, es una de las cosas más características de la familia, en el sentido de la importancia de la investigación, la importancia de la ciencia, la importancia de la cultura para proyectar tu país hacia el futuro. Y te lo digo yo, aparte que es que, pues eso, es que como ya os ha dicho Tibor cuando me ha presentado, soy doctor en ciencias físicas y verdaderamente es que la ciencia es una... o sea, estoy contigo en que la ciencia es una cosa que nos viene en la familia. La ciencia también es una cosa que viene en el talante húngaro. Recordemos que Leo Szilard, del que poco se habla, fue realmente el padre de la bomba atómica. O sea, de eso se habla poco. Pero Leo Szilard fue húngaro, fue el que realmente tiene la idea de la bomba atómica. Recuerdo en este punto que Lord Kelvin hizo una publicación o hizo unas declaraciones en la Royal Society, en las cuales él decía que lo de la energía nuclear que estaba bien, o sea, porque se empezaban a ver los fenómenos radiactivos y todo, pero que él no creía que eso pudiera usarse de una manera para algún propósito industrial. Y Leo Szilard estaba completamente en desacuerdo con esa afirmación. Y efectivamente la historia le ha dado la razón. Y Leo Szilard es desde luego uno de los físicos más importantes que ha dado Hungría en la historia mundial. Y a mí me gustaría promover muchísimo más su figura de lo que realmente se promueve. Me refiero en el discurso más, lo que llaman ahora más mainstream. También hay que pensar eso, que está Lorand, son tantos y tantos las grandes figuras de la ciencia que ha dado Hungría, que es que resulta sobrecogedor. Y luego también, conforme está esa parte, está la otra parte, que es que la ciencia es esencial para el futuro de un país. No es una cosa accesoria. La ciencia es una cosa necesaria para tu país, necesaria para su proyección internacional y necesaria para que tú puedas depender de tus propios recursos y no dependas de los recursos de otro. Y eso es una cosa que me gustaría dejar bien clara. Bueno, una próxima charla podría ser sobre los inventos y colaboración húngara en los proyectos científicos mundiales. Pues le quedo muy agradecido a don Alfonso. Tiene suma importancia lo que ha dicho. Qué coincidencia, el día 3 de noviembre en Hungría y bueno, por todo el mundo se celebra el Día de la Ciencia Húngara. Y nosotros tuvimos la dicha hace 2 semanas conmemorar, invitábamos a 9
investigadores, científicos que tienen algún vínculo con la diáspora húngara, sobre todo en la Argentina. Y justamente el señor embajador, doctor Csaba Gelényi, dijo que sería muy importante difundir mejor la información sobre los inventos y sobre los inventores húngaros. Y realmente me parece que tiene suma importancia esta iniciativa y me alegro mucho que don Alfonso ha dicho este comentario. En modo de respuesta te diré, quiero manifestarte, Tibor, mi plena disposición a trabajar en esa dirección. O sea, no dudes en contactarme, tú, el señor cónsul honorario o la misión diplomática, no dudéis en poneros en contacto conmigo para esa labor patriótica que hago y haré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Y pues todos sabemos, pero el conde István Széchenyi fue que el día 3 de noviembre del año 1825, una parte del ingreso de un año suyo ha ofrecido con la meta de fundir, de establecer una sociedad húngara científica, y esta institución es la que hoy llamamos la Academia de Ciencias de Hungría. Entonces es un placer especial llamarles la atención y acordarnos a este ofrecimiento generoso del antepasado, de la familia, que en Hungría, en la memoria colectiva, lo llamamos al conde István Széchenyi como el más grande de los húngaros. Así es. Hizo muchos otras iniciativas muy importantes. Esto fue solo uno de ellos. Claro, sí, varias cosas, pero eso es sí, otro tema, yo creo que porque son varias las cosas. Está la que hizo navegable el Danubio, que fundó un sistema ferroviario en toda Hungría, en la Gran Hungría, en el hipódromo. Sí, varios temas. Y con las Tesla hizo varias patentes ahí en la Academia de Hungría, antes de ir a Estados Unidos. Sí. Sí. Pues, bueno, hay que tener en cuenta, creo que eso lo benefició mucho, que justamente István fue quien vivió justamente en la época de la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna, y bueno, con su inquietud logró todos estos beneficios para Hungría, ¿no? Junto a otros muchos con los mismos ideales. Disculpen, no quiero cambiar el tema, simplemente le agradezco a Miklós Cseszneky, me ha enviado un comentario respecto a en qué iglesia se casaron Pedro Caro y Erzsébet Széchenyi en Viena, en la iglesia San Juan, en Protestrasse. Sí, en Viena. Exacto, esa es la noticia que yo tenía, que había sido en San Juan Nepomuceno, en Viena. Le agradecemos a Miklós por compartir, y a Julio Széchenyi también le agradezco mucho porque ha compartido en la chat los links de la charla que organizábamos el día 3 de noviembre. Realmente les recomiendo con todo respeto, tenemos un canal YouTube de Historia y Cultura Húngara, donde subimos las grabaciones de estas charlas con el permiso de los ponentes, por supuesto, y bueno, si están interesados, yo les recomiendo con todo respeto mirarlo.
Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias. Tibor, no encuentro la opción para dejar mi correo electrónico. Pues abajo en la pantalla habrá que hay el botón chat al lado del botón verde. Que si vas a terminar a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿es necesario entonces que deje de compartir la pantalla? Yo creo que sí. Y nos vemos todos. Sí, y ahora... Vale, ahora perfecto, sí. Va a encontrar el botón de poder hacer un comentario. Sí. Yo quisiera decir, Tibor, perdón, quisiera agradecer muchísimo a don Alfonso de Hoyos y decir lo que realmente siento yo personalmente luego de escucharlo y de escuchar a la familia de Akos y escucharlo a Julio Széchenyi también. La verdad es un reconocimiento profundo a la familia, a una familia que de las familias más patriotas de Hungría, y cabe ese término decirlo. Y realmente es una satisfacción enorme para nosotros poder escucharlos y poder tener el placer de tenerlos acá y de ver el cariño que reciben de su propia familia a través del chat. Realmente es muy emocionante y yo quiero que ustedes mencionen que nosotros estamos en un pueblito perdido de la Argentina y con Tibor estamos acá, él está en aquella oficina, yo estoy acá, y realmente tener el honor de escucharlos, de verlos, de conocerlos, de saber del patriotismo de un grupo familiar tan importante para Hungría, es realmente muy emocionante. Quería decirlo, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Johnny, quiero hacer una aclaración. Esto va tanto para vos como para Tibor. Son ustedes quienes están haciendo patria con estos programas y ustedes no sé si son conscientes de todo lo que han hecho durante todo este periodo que estás acá, Tibor, y la dicha de poder tenerlos en las redes uniendo distintos países. Cosa que no hubiera sido posible si hubieras venido a cumplir tu misión tal cual estaba, porque ibas a trabajar en tu zona y recorrer alguna más. En cambio, de esta manera nos hemos encontrado un montón de húngaros, y ni hablar de aquellos que han encontrado familias. Así que son ustedes quienes hacen parte. Y en esa época no fue solo mi familia, sino que fueron muchas más las que tuvieron los mismos ideales y principios. Y lo otro fue justamente Kossuth, quien lo nombró como el más grande de los húngaros a István, y hay que tener en cuenta que políticamente eran rivales, ¿no? Con motivo de la fiesta nacional húngara, el año pasado tuve la ocasión de conocer a descendientes de los Kossuth que viven aquí en España. Y realmente es una cosa que te da que pensar. Pues eso, nos encontramos dos personas descendientes de rivales políticos, pero unidos por un sentimiento común que es el amor a Hungría. Es que ideológicamente no estaban tan distantes uno del otro. El cambio básicamente era el metodológico, porque István lo quería hacer pacíficamente, mediante negociaciones y demás,
y Koyut se lanzó directamente a una revolución, ¿no? Sí, así es. Así es. Pero los objetivos siempre eran los mismos. Sí, O sea, a pesar de... lo que quería Széchenyi era, a través de desarrollar Hungría fuertemente, hacer un país en esa época altamente desarrollado, lograr la independencia, no a través de las armas. Exacto. Sí, así es. Y efectivamente, con eso y con todo, tengo que decir que en la historia familiar, Erzsébet, aquí en España, demostró en varias ocasiones tener un temperamento bastante fuerte, bastante fuerte. Eso, ha habido algunas anécdotas que me contó mi tío Diego Alcázar, el actual marqués de la Romana, que verdaderamente dicen sí, la familia prefería el método en el conflict management, como dicen ahora, prefería el método suave, pero cuando no quedaba más remedio, pues en la historia familiar ha habido gente que también ha sabido actuar por las bravas. Y también de recordar aquí a István Széchenyi cuando cruza Galop en solitario con la línea, entre las líneas enemigas para informar al monarca de Suecia de que podía atacarse al ejército napoleónico. Así que ambas cosas son ciertas. Nos gusta en principio el método suave, pero si lo requiere la situación, podemos tomar acciones más energéticas. Pero es cierto que en 1848 nosotros preferíamos una línea más gradual y menos conflictiva que la de Kossuth. Eso es así. Resumiendo, somos pacíficos, pero no nos jodan. Sí. Sí. Realmente estamos muy agradecidos a don Alfonso por su contribución tan valiosa, por ayudarnos en conocer y ampliar los conocimientos sobre su familia y los vínculos hacia sus raíces. Muchísimas gracias. La de hoy ha sido una excelente oportunidad para conocer. Tibor, hoy se conmemora en Hungría la unión de las tres ciudades para formar la capital. Muchas gracias. ¿No? O sea, Buda, Óbudo y Pest, ¿no? Pero esto fue en 1877. No, perdón, hace 147 años. Sí, entonces a principios de los años 1870. Y bueno, simplemente para dar unas palabras de clausura de este evento que realmente nos da mucha satisfacción haber podido organizarlo. Reitero a dar las gracias a don Alfonso por compartir su conferencia, su testimonio sobre su familia y sus vínculos, y nos sentimos muy honrados que se haya realizado este evento. Los invito a todos para el próximo martes, que va a ser el último en esta serie
de charlas de historia y cultura húngara. Yo soy becario del programa Körösi Csoma Program, programa organizado por el gobierno de Hungría, y lamentablemente termina la beca. Yo a principios de diciembre voy a regresar a Hungría, y por esto en la semana que viene, el próximo martes, los invito con todo respeto. Va a ser una ocasión especial, sin tema, sin agenda, y cada uno puede expresar lo que más desee. Después de regresar a Hungría, yo tengo el plan de continuar estas charlas, que para mí es una grandísima alegría que muchos de ustedes he recibido a lo largo de los últimos meses reacciones muy amables, y realmente es un placer y un honor haber podido reunirnos virtualmente. Les deseo a todos ustedes mucha salud, y nuevamente les quedo muy agradecido a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y le agradezco muchísimo al señor cónsul Alejandro Poyor. Sin su apoyo y ayuda continua no hubiéramos podido organizar estos eventos. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Tibor. Gracias, Alejandro. Creo que se merece que estemos todos el martes que viene, así charlamos, como dijo él, sin agenda, ¿verdad? Gracias, Tibor, y hasta la próxima entonces, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Yo soy John Tibor. Muchas gracias a todos, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfonso, y un gusto conocerte. Saludos, estamos en contacto todos. Gracias, don Alfonso, gracias. Ahora sí, mantengamos el contacto. Muchas gracias. Estamos en Hay contacto. que ir a ver el partido de Chile-Venezuela ahora. Muchas gracias, chicos de ACO. La verdad, asombrado. Bueno, muchísimas gracias. Y a don Alfonso, yo se lo voy a pasar a todos los contactos. Muchas gracias de nuevo por compartir su conferencia. Felicidades. Gracias, Tibor. Bueno, adiós. Adiós. Bye, bye, salud.